actividad. Y cómo eso puede cambiar radicalmente cuando después logro dominar también la actividad. Por lo tanto, de nuevo, el componente motivacional altamente contextual y como proceso es fundamental para poder entender estos procesos motivacionales y al mismo tiempo pensar, bueno, ¿cómo puedo laburar acá entonces? Porque si entonces estamos hablando de que es algo que es dinámico, que puede cambiar según el contexto, según la tarea, bueno, podemos tener como niveles de incidencia en algún punto, por lo menos. Y eso me parece como nada, bien, bien importante. Sí, o también pensar, perdón, Sí, que dale, por tenemos favor. tantas situaciones diferentes como estudiantes tenemos para motivarlos, porque todos estén en distintas situaciones. Entonces también eso es como complejísimo, ¿no? Porque no están todos en el mismo nivel de motivación. Hay unos que están más motivados, otros menos. Entonces, ¿cómo ir llevándolos a todos sin tampoco a veces tener ni idea porque tenés 700 estudiantes y no vas a saber en qué situación motivacional están? Entonces también eso, es como que tirás las redes y pescás y bueno, y vamos. Tal cual, creo que hay manos levantadas, me parece. No las veo, pero intuyo que, no sé, Perdón, Patricia, eso no lo vi Paula. tampoco y me mandé, No, perdón. tranqui. Me voy a anotar ahí, Mayra, y después retomo. No, yo abro el micrófono, pero después digo, ay, no sé si da, porque lo mío son todos pensamientos que me pasan. Que estaba Dale. con esto de, ¿podemos nosotros todos motivar y nosotros motivamos o como creamos ese escenario? ¿Desde dónde como pararnos? Como que me voy preguntando todas esas cosas al momento de eso, porque también capaz que a veces nos podemos poner tan exigentes y pienso, ¿no? Como docente, a veces queremos que todos estén y que todos participen y nos ponemos toda esa exigencia y a veces capaz que también a nosotros nos llega como esa frustración o como que estamos haciendo algo mal, pero hay cosas creo que también no están en nuestras manos y hay cosas que sí, entonces ahí creo que me pongo a pensar, bueno, ¿en qué podría hacer yo para, bueno, también esto, llevar como que se cumpla ese objetivo más que nada del curso de la unidad curricular que nosotros tengamos? Entonces como que estaba pensándolo por ahí. Bien, gracias, Paula. No sé si hay alguna mano más, alguna intervención más. No. No han pedido. Bien, ¿no? Bien. Bien, es como bien interesante esto que decía Mayra, bueno, esto de cada estudiante un mundo, ¿no? Y cada estudiante también con con sus propios procesos motivacionales y claro, y cada uno también con sus propios intereses particulares, ¿no? O sea, más allá incluso hasta de los niveles de motivación, no sé, tendremos un montón de estudiantes quizá vinculados a la facultad, porque en realidad quieren terminar la facultad y, yo qué sé, del beneficio se puede extraer de obtener un título universitario y otros que están apasionados y están reenganchados con lo que están estudiando y lo disfrutan un montón, o a veces incluso hay, bueno, obviamente motivaciones que están como entrecruzadas, ¿no? Bueno, me encanta, lo disfruto un montón y sé que esto también puede tener un beneficio, en fin. Sin duda es como bien complejo esto del cómo también entender o cómo poder capturar todas esas, no sé si capturar la palabra, en realidad no me gusta, pero es como desplegar esas motivaciones individuales y laburar con eso. Y ahí lo engancho con esto que decía, creo Paula fue, que tiene que ver con, claro, cuánto en realidad yo en definitiva también puedo hacer en todo esto, ¿no? O sea, y esa es una pregunta que creo que nos hacemos todo el tiempo también, ¿no? Laburando y decir, pero yo soy un punto en que ya está, yo ya desplegué todo lo que puedo desplegar y hasta acá voy, o sea, porque también mis estrategias tienen a veces un límite. Y de hecho, claro, capaz que, no sé, o por lo menos esto también es una reflexión que comparto, ¿no? Me planteo, claro, cómo desplegar múltiples, en todo caso, escenarios o posibilidades para que el otro, en todo caso, se enganche y se motive, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes. A mí me pasa mucho Patricia, dale. Yo No, guardo a está mí. Silvina primero. Ah, bien, gracias. Hola, buenas Silvina, tardes, ¿cómo están? ¿cómo va? Bueno, ingresé un poquito más tarde, disculpas, pero bueno, está súper interesante todo lo que se viene intercambiando y todo lo que venís exponiendo. No, que esto de lo que traía Mayra,
que en realidad a nosotras nos pasó en un curso en una unidad curricular que estamos dictando junto con unas compañeras, que es una materia que se encuentra en el primer ciclo de la carrera, y hicimos una técnica participativa como para motivar, justamente para buscar la motivación, la participación, ¿no? Y ustedes les cuento que en realidad participaron estudiantes de 18 años que decían, no, yo estoy re frustrada, estoy retrasada, estoy re estresada, no puedo con esto. Como que ellos compartían, exponieron lo que sentían, ¿no? Porque la técnica consistía en unas imágenes, no sé si conocen los personajes de la película Intensamente. Bueno, ¿con qué personaje en este momento ellos se identificaban? ¿No? Y bueno, algunos se identificaban mucho con furia y con tristeza, porque justamente se sentían como que re frustrados, que no estaban llevando las materias al día, que estaban con 1.000.000 de cosas. Bueno, la adaptación del el inicio de la carrera como que les costaba. Y otra estudiante de 45 años manifestó, dice, yo estoy re contenta de estar acá con esta carrera, es la segunda carrera es la segunda carrera que hago, estoy re contenta de estudiar nutrición, y como que exponer ese intercambio a la vez motivó también a esos compañeros que se sentían frustrados en ese momento, y que fue una técnica súper linda y que se aprovechó ese momento para intercambiar, y que está bueno esto de dar el momento y el espacio para intercambiar, porque esta modalidad de trabajo virtual nos lleva a eso también, que se pierden muchas cosas, y eso. No sé, quería como exponerlo, compartirlo con ustedes. Gracias, Silvina, me lo noté. Me anoté un par de cositas, pero dale, Patricia. No, también digo, o sea, relacionado a lo que decía Silvina, es mucho más difícil motivar a los estudiantes ahora a través de la virtualidad. Cuando uno los tiene, como nosotros que tenemos grupos relativamente pequeños que nunca exceden los 15 estudiantes, son 12, lo ideal, por a veces son 8, pero poner que sean 12, 15. Cuando uno los tiene así y es tan cercano, digo, hablas con ellos todo el tiempo, le preguntas qué le pasa, qué necesita o qué es lo que lo desmotiva, es una cosa. Pero ahora que están virtualmente, que te dicen que tienen problemas de conexión, que apagan la cámara, no tenés maneras de saber qué es lo que piensan o qué es lo que hacen. Lo único que ves es que se te pierden estudiantes y no tenés maneras te deja como, no sé, a mí por lo menos me frustra eso, de que se me pierdan los estudiantes porque no sé qué hacer, porque claro, cada uno está en su casa, en esta de la virtualidad es muy complicado. O sea, o es que me acostumbré mucho a trabajar en el tema de la presencialidad, porque como mi carrera básicamente es práctica, me acostumbré a eso, fue lo que viví todo el tiempo. Entonces ahora la virtualidad, si bien manejo bastante bien el tema de la computadora y todo lo demás, hay un montón de cosas como hacer trabajos prácticos que todavía no lo logramos. Y se me desmotivan y se me pierden, porque solo con los teóricos, claro, el estudiante entra acá pensando en que hay, sí, un alto contenido práctico, pero solo con lo que es teóricos se me van perdiendo y no me hacen las tareas y no esto y no lo otro. Eso me cuesta. Bueno, salió la dimensión vincular fuerte, que de hecho es justamente salió la dimensión vincular y la desafiliación. Ahí, ¿no? Esto que vienen planteando, se me van perdiendo. Bueno, sí, en facultad, ustedes ya deben saber, ¿no? La facultad con mayor cantidad de ingresos, y actualmente estamos, el otro día leía, 19.000 estudiantes en matrícula, 19.000 estudiantes activos. Es una locura. Imagínense, estamos con generaciones de 3.000 y pico, en fin, estamos manejando unos números que están salados, y hay un texto que nuestra compañera escribió, Sandra Carvajal, que justamente trae esta cuestión de lo difícil que es en contextos de numerosidad, en nuestro caso en particular, ¿no? Cómo eso genera masividad en términos de cualidad vincular distante, ¿no? Imagínense eso en esto que vienen planteando ustedes de lo virtual. De hecho, lo estamos pasando y la estamos como viviendo, y los estudiantes la traen como uno de los factores que los desmotivan, en tanto el vínculo que no logran establecer,
que el vínculo con el estudiante es un vínculo con la facultad, en definitiva, porque más allá del vínculo social que se pueda generar, es un vínculo con la facultad. Me acuerdo ahí que Sandra en el texto plantea esta cuestión de cómo el generar esa pertenencia, en definitiva, a través de los vínculos entre los compañeros y con los propios docentes, y con el espacio físico, que eso es algo resalado también. Nosotros tenemos un patio divino que entre clase y clase podía estar ahí, y muchos de sus servicios me consta que también, de no poder habitar ese espacio. Ahí me voy a un antropólogo, Marc Augé, que traía mucho el lugar antropológico, el hecho del poder estar y habitar un lugar. Bueno, sin irme de tema, cómo eso justamente constituye en esta cuestión de la pertenencia, y que un poco en el texto que les recomendaba de Tinto, lo trae esta cuestión de participar y pertenecer. Bueno, sin duda que todo eso juega un rol recontra importante en los procesos motivacionales, como ustedes los vienen como trayendo, ¿no? Y creo que ahí hay un desafío que ahí les da como hablamos, ¿no? A los estudiantes y a nosotros también en cómo eso también, en esta posibilidad de desplegar estrategias, como a veces sentimos que se nos acortan o cómo tenemos que buscar otras. Mayra me pareció que también quería como plantear algo, pero no sé si tiene la mano levantada o yo lo asumí. No, sí, en algún momento tuve la intención, no sé si lo Dale. llegué a hacer, pero sí, es porque cuando dijeron eso que, claro, en esa masividad, en la presencialidad, también se nos pierde esto de la motivación, porque no podemos estar atentos a 700, pero está eso del salón, del aula, de que el que se queda después de que termina la clase, de que te viene a conversar algo, de que quiere como seguir de alguna manera ese vínculo, de que lo veas más, de que te conversa, más allá de eso de las primeras filas, que son los que siempre participan, que en el Zoom lo identificamos un poco porque son los que siempre están participando. Entonces, bueno, vamos como buscando esa similitud de lo que es el Zoom con la realidad, pero eso que decís de compartir el espacio, de salir a un patio, de estar presente en el lugar, estando atento a lo que está pasando ahí, porque estar en mi casa, a todos nos pasa lo mismo, y a ellos también. Estás con los ruidos de que si tenés niños, si tenés gente, si tenés perros, si viene alguien, si no estás en ese lugar atento a lo que está pasando. Entonces, el estudiante también ahí tiene un montón de lugares donde se pierde y no está disfrutando del espacio que ahí la facultad está brindando para el contexto todo, para estar presente realmente ahí. Nosotros tenemos una facultad que estuvimos toda la carrera, bueno, yo la hice, y no tuvimos lugar, anduvimos bollando por todas las facultades, prestados, salones. Era que una facultad espectacular, precioso edificio, y no la podemos usar. Es frustrante. Pero bueno, ya va a llegar. ¿Verdad, chiquilinas? Es como que estamos deseando ver ese espacio lleno de estudiantes para acá y para allá, está vacío y uno no lo tuvo para poder disfrutarlo y ahora está y no están los estudiantes. Diego, están Milton y... Ay, se fue la otra muchacha que estaba. Bien, vamos arriba. Sí, no, algo corto en realidad, digo, con esto de la motivación, ¿no? Y otras herramientas, ¿no? Entendiendo la motivación como una herramienta para lograr ese intercambio dentro de un aula. Y ahí traía fundamentalmente vos, pero también Mayra, el tema de lo multitudinario de las clases presenciales y obviamente que las virtuales. Nosotros no tenemos tanta masividad como tienen ustedes, pero sí tenemos clases de 1.500, 1.000, dependiendo los teóricos y la altura de la carrera, ¿no? En eso de la desvinculación. Pero ahí planteabas el tema de lo vincular, pero me parece que tiene más peso, o no más peso, capaz que no es la palabra más, ¿no? o el adjetivo más, sino acá vos colocabas en esta diapo que tenés que es altamente contextual. Indudablemente que la motivación por sí sola o técnicas de motivación por sí sola no alcanzan para... Lo estás trayendo tú, lo traen las otras compañeras. Si seguimos en esta virtualidad necesitamos mucho más apoyo contextual, si se quiere económico o contextual. Y si llegamos también a la presencialidad, me quedé pensando en eso del patio que decías, 15.000 estudiantes en ese patio, quiero ver cómo se mueven allí y se contextualiza. Entonces, el
creo que sí, que el tema de la motivación es un elemento importante para manejar estrategias de comunicación e intercambio dentro del aula. Pero quería hacer hincapié justo en esto que tú colocabas ahí en la diapositiva, de esto altamente contextual, colocando en lo contextual, obviamente, que el contexto económico en el cual desarrollamos estas hábitats. Bien, gran tema, Milton, tal cual. Pensar, bueno, ahora me hiciste ir a los primeros años de facultad, me acuerdo cuando entramos y en el aula, mi generación era de 1300, 1500, y en un aula, por ejemplo, que estábamos sentados en el piso cuando entramos y muchos quedaban afuera, quizá a ustedes también les pasa. Bueno, vamos a ese nivel de contexto, ¿no? También de presupuesto en la Universidad de la República y de la infraestructura que tenemos para sostener, entramos justamente en esto. Vamos a pensarlo incluso a una asociación como muy bajada. El hecho que muchos de los estudiantes, por ejemplo, que quedamos afuera del salón, no escucho. Ahora tenemos tres pantallas preciosas con sonido espectacular y no sé qué. Pero no veo, no puedo intercambiar, me quiero hacer una pregunta al docente y lo tengo lejísimo, o sea, y en contexto virtual igual me pasa lo mismo, porque de hecho entran 1000 en un Zoom y a veces por cuestiones hasta de la propia dinámica se decide no habilitar micrófonos para que justamente no sea, en fin, está. Entonces, sin duda, Milton, esta cuestión como que traes que atraviesa en realidad en términos contextuales, si se quiere, también de materiales y hasta, lo podemos hasta pensar hasta en términos simbólicos, el cómo eso juega en la motivación es sin duda que atraviesa y atraviesa muchísimo. Y hoy de nuevo estamos hablando de motivación como quizá muy centrado sobre el estudiante y sobre las lógicas que aparecen en el aula, pero sin duda que el atravesamiento es mucho más grande. Así que está buenísimo que lo hayas traído. Y ahí lo engancho, no sé si hay alguien más para participar. No. Bien. Con esto con algo que me había quedado hace un ratito también, ¿no? Y ¿por qué no enganchado con lo que decía recién ahora Milton? Che, siempre es posible motivar, o sea, ¿cómo? No, el límite también de proponernos que todo el mundo esté motivado, ¿no? Claro, yo ahí pensaba, digo, bueno, capaz que, evidentemente, esa expectativa puede ser como muy grande, muy pesada, y de hecho, creo que ahí es algo de lo que está bueno poder problematizar y decir, bueno, capaz que no me pongo como un objetivo, pero sí que podamos pensar cuántos escenarios puedo, y en esto del poder es lo que cada una pueda, de generar escenarios que habiliten los diferentes tipos de motivación, esta de las singularidades. Y yo ahí lo quería llevar a un ejemplo, por ejemplo, que también me pasó en este contexto de virtualidad, es decir, bueno, hay algunos capaz que en el Zoom enganchan muy bien con la participación oral y se reenganchan con el hablar y el intercambiar. Capaz que hay otros que no, que otros son más como de la lectura y de compartir en forma escrita. Es decir, bueno, habilitamos capaz que eleva en los foros actividades puntuales que lleven a la reflexión a través de ciertas situaciones, problemas, como ustedes incluso han traído, y que el que se enganche más por ese lado y el pensar y para poder después articular algún tipo de reflexión, vamos por ahí. Si es por el chat, vamos por el chat. Si es oralmente presencial, también. Entonces, que eso de lo que también planteaban del desafío de la didáctica que hablamos hoy, ¿no? Del docente, que también tiene un límite, es, bueno, yo voy desplegando y voy viendo de qué forma también podemos ir generando esos enganches, ¿no? Hay una que también usamos mucho, más que usamos mucho, yo creo que tratamos de zafarla incluso, tiene que ver con el tema de la nota. Hay muchos que les motiva muchísimo el obtener una buena nota, el salvar con eso, con excelencia, lo que sea. En el campo de la motivación se ha visto que muchas veces la cuestión de las recompensas vinculadas a la nota disminuye la motivación intrínseca, es decir, tiene un impacto que es negativo en relación a la vinculación que a veces esperamos que los gurises tengan con la temática, que a veces es que se vinculen porque capaz que por el disfrute en sí mismo, como hablamos hoy de hacerla, más que por la nota. Y a veces que la nota tenga un rol tan central, saca de foco en la cuestión más esto del disfrute o la experiencia del aprendizaje propiamente vinculado a la tarea, ¿no? Cosas que también han estado muy en la vuelta en el campo de lo motivacional, porque de hecho nos pasa en el ámbito universitario la disminución de la motivación, esta más intrínseca que venimos hablando, a lo largo de la formación
propiamente por estas cosas que también hemos charlado, vinculadas al desgaste que también muchas veces le genera al estudiante la propia dinámica de la universidad, que ve delías, que la cuestión administrativa, que me pusieron mal la nota, que no me pude inscribir, que me inscribí mal, que perdí un examen, en fin. Nada, como eso, como venimos hablando, es justamente tremendamente compleja, y esto de lo contextual y lo altamente dinámica, nada, todas las cosas que ahora nomás en este ratito hemos puesto sobre la mesa, que se ponen en juego. Y que hay algunas que evidentemente quizás podamos incidir, y hay en otras que evidentemente, como ustedes también vienen planteando, nada, son parte del contexto, igual nosotros no podemos a veces tampoco cambiar, ¿no? Pero sí me parecía estaba bueno eso, poder ir pensando esa, que bueno, en nuestra práctica docente hemos encontrado que de repente esto que venimos compartiendo, los puede motivar, los puede como enganchar, ¿no? Una cosita que quería aportar, Dale, bajo la mano, pues, de eso que decías, de la motivación, de cuánto podemos nosotros dar, de hasta cuánto despliegue podemos pensar en hacer, pero puede ser que tenga como un componente, o sea, que nosotros podamos pensar en el cuánto vamos a desplegar, como nosotros motivando desde lo extrínseco, o sea, nosotros somos motivadores extrínsecos y también esperando un poco de que haya esa motivación intrínseca en el estudiante, como que sea un porcentaje un poco y un poco, ¿se entiende? Que no sea como que el 100% de nuestra motivación extrínseca hacia el estudiante y que él traiga un poco también, ¿no? O sea, que no tengamos que remar el 100%. Como que capaz que esa motivación extrínseca también es la que motiva la intrínseca. Es como parece un juego de palabras esto, ¿no? Claro, hay un componente que es, no sé si llamarlo así, no, pero que es dialógico quizá en ese sentido. Es decir, podemos como ir a veces planteando como lo extrínseco capaz que viene muy asociado, por lo menos en el campo de la motivación, a esto de la recompensa o la censura o el castigo, ¿no? Ya sea, no sé, en el liceo era muy clásico, no te pongo un 1 si no haces una actividad o lo que sea, ¿no? En el ámbito universitario no es quizá tan habitual eso, pero a ver, el usar la nota como un motivador extrínseco justamente, nada, es como veníamos hablando, tiene ciertos impactos, juega como a veces como un rol que de nuevo, que quizá en esto que hablamos del intrínseco no la favorece tanto. Y ellas igual, ambas motivaciones, los que trabajan desde esa perspectiva, plantean que van en forma dialógica, ¿no? Es decir, muchos se pueden estar motivados justamente por obtener una buena nota, pero al mismo tiempo por el disfrute de sí mismo que me genera la actividad. Y el docente, lo que en todo caso se plantea es, claro, que generamos en realidad desplegamos espacios para que esa motivación aparezca, ¿no? Es decir, lo extrínseco viene dado justamente por cuánto incidimos en la motivación, ¿no? Es decir, buscamos, por ejemplo, incidir y ponemos esto de lo extrínseco como la nota, como la zanahoria que en realidad guía, por ejemplo, la formación de los estudiantes, o en realidad ponemos el foco en esto que decíamos hoy, en el proceso quizá de aprendizaje en sí mismo, que de nuevo no es ni blanco ni negro, por supuesto, por cómo lo venimos planteando, sino que, bueno, cómo vamos articulando y generando esa, ¿no? esa cuestión como de, bueno, evidentemente tenés que aprobar la materia y necesitas una nota para salvar esto, pero al mismo tiempo, bueno, como proceso formativo está bueno que también te vincules de un lugar que sea disfrutable y que el aprendizaje en sí mismo para vos puede estar bueno. También lo puede traer el estudiante como algo motivacional, sí, de que le gusta eso que va a hacer. Entonces eso es como algo a favor que tenemos, ¿no? En cambio de esos que capaz que no lo traen tan acentuado, nos cuesta más motivarlo desde el afuera. Porque, por ejemplo, eso que vos decís yo lo vinculo con los foros. Los foros que muchas veces funcionan y muchas veces no funcionan, porque si no tienen una notita, no participa nadie, o se vuelve una cosa que no produce. Entonces, bueno, ahí te das cuenta de decir, bueno, darle el espacio está bueno, como decías, para los que no quieren participar en forma oral, dar distintas alternativas, pero también te das cuenta que a veces si no hay esa zanahoria, no hay cositas que no funcionan. Tal cual. En eso, ahora,
me faltó aclarar de esa propia dinámica, que por ejemplo decía, bueno, de la nota, por ejemplo, si la nota final que van a ver a fin de año va a ser del 1 al 12, bueno, 1/3 de esa nota tiene que ver con la participación, que la participación puede ser en cualquiera de estas variantes, la participación en el EVA, oralmente, por chat, pero claro, que no sea el foco, el que participa en EVA va a tener más nota, lo que sea, ¿no? Es claro, cómo hacerlo como un poco como vos decías, bueno, es ir justamente como articulando estrategias y también desde otras perspectivas que ahora lo vamos a ir viendo también, como plantear múltiples objetivos. Quizá para algunos que se plantean como objetivos o metas vinculadas a nuestra materia, yo qué sé, que puedan implicar más un desafío y quizá para otros, nada, simplemente como cumplir con ciertas actividades formales básicas, ¿no? Y cómo justamente poder ir articulando eso también. Nada, nos lleva gran tiempo también de nuestro pienso, a veces didáctico, ¿no? De cómo encaramos, cómo Sin pensamos la duda. clase. Exacto, y también esa la motivación como docente, como persona, o sea, el estar motivados nosotros para poder motivar, porque también de ahí, ¿no? Si nosotros no estamos motivados, es muy difícil que podamos motivar a otros. Sí, y en esta cuestión que venimos hablando, que también tiene este componente relacional, también nos pasa que no sé, asumo que quizá ustedes también, que nos motiva cuando vemos a los estudiantes motivados. A mí por lo menos es una cosa cuando veo que lo hubiese recontra enganchado, me pasó este año, a mí un grupo me salvó la cabeza, básicamente, porque dije, otro año remándola en virtual, toda la historia, y fue un grupo que la rompió, tenía una dinámica imponente, le metía con mucha cabeza, muy reflexivo, que era algo que me interesaba buscar aparte en el grupo, y a mí en particular me devolvió algo que estuvo de más. Entonces, también esto de sacarnos el peso, de, como decíamos hoy, ¿no? De yo sé que tengo. No. También se dan estas lógicas en donde también el propio clima, la propia aula, el propio encuentro, genera procesos motivacionales que impactan también en todo lo que estamos ahí, no solamente direccional como de nosotros hacia ellos, sino que se da, ¿no? en el propio encuentro. Nada, eso me había quedado también como con esa reflexión. 7:30, qué rápido pasa esto, che. Bien, voy avanzando un poquito más, que parece que no, pero como también en una cuestión introductoria, aunque en la discusión ya estamos recontra avanzados, me parece. Nada, les comentaba, ¿no? Esta idea de que hay como múltiples teorías dentro de la motivación que justamente dan cuenta de todo esto que venimos hablando. Voy a capaz de retomar algunos ejemplos de los que vienen planteando. Quizá esta perspectiva, por ejemplo, el establecimiento de metas y la motivación vinculada al establecimiento de objetivos, ha sido una de las teorías que les decía más desarrolladas. Hay otras que tenían que ver con esto de la autoeficacia, retomo lo que decía Patricia, que ha tenido como un componente muy importante en lo que es el cual siento que domino una actividad, cuál es la creencia que tengo acerca de cuánto domino una actividad, cómo eso va a impactar justamente en mi motivación y en mi interés también por vincularme con las tareas y las actividades que tengo que hacer. De hecho, este componente, y esta teoría en particular, es como la que ha mostrado, por ejemplo, los vínculos con rendimiento académico más alto. La autoeficacia es como la vedette de la motivación para la hora de pensar el rendimiento académico. Que ahí siempre entramos con la discusión de, bueno, ¿qué es primero huevo o la gallina? Si es que mi creencia acerca que tengo sobre una actividad es lo que determina o lo que impacta en el rendimiento, o si el hecho de que mis experiencias acumuladas, vinculadas a que me vaya bien, evidentemente impacta en mi creencia a la hora de vincularme con la actividad. Y por tanto, ahí se ve ese impacto, digamos, positivo, de la autoeficacia en el rendimiento. La motivación intrínseca, que hoy también estuvimos hablando mucho, esta cuestión del interés, del disfrute, van a traer de C. Ryan, que son como los que laburan mucho más en esa teoría, y esta cuestión que hablábamos hoy de lo intrínseco y lo extrínseco, bueno, esa teoría en particular es la que más lo ha desarrollado. Y la teoría de expectativa de valor, que ahora también la vamos a conversar un poquito, es interesante, y en particular en el ámbito universitario, para poder pensar algo que, si bien es de un marco epistemológico diferente al que trabajaron en los encuentros pasados, está muy cercano, que tiene que ver con los sentidos del estudiar en la universidad. Es decir, qué sentido, es decir, qué valor tiene para mí
el ser un estudiante universitario. Y ahí entran cuestiones vinculadas a, por ejemplo, bueno, el valor que tiene en sí mismo, es decir, capaz que es una actividad que disfruto y que tiene un sentido en sí mismo hacerla, porque me disfruto las actividades que estoy haciendo, o quizá tiene más que ver con esto, con el, bueno, si yo logro una licenciatura, me va a permitir un mayor acceso al ámbito laboral, un mejor sueldo, lo que sea, ¿no? ¿Cuál es el valor justamente que tiene el ser universitario o obtener una licenciatura, y después llevándolo concretamente a nuestras áreas, nuestras materias, nuestros cursos? ¿Qué valor tiene, qué sentido tiene el trabajar a veces sobre ciertas temáticas o ciertas cosas? Es decir, ¿para qué esto o por qué esto es importante para lo que yo quiero hacer? Que eso es una pregunta que la retomo de cómo arrancamos hoy. En fin, estas teorías esto lo voy a pasar un poquito ahí, pero estas mis teorías motivacionales, lo que se van a plantear en definitiva es que no son contrarias, sino que en realidad ponen el foco, como venimos viendo, como en aspectos particulares de la motivación, y en particular como en qué contextos es que se pueden poner en juego ciertas teorías y quizá otras no nos sirven tanto para poder pensar, ¿no? Bien. El tema de las metas o los objetivos, como venimos viendo, o venimos hablando, ha tenido como un rol bastante importante en el campo de la motivación y en básicamente gran parte de las teorías motivacionales. Pinterest y Jung también en este libro, que a mi entender es otro libro como espectacular, Motivación en contextos educativos, es una de las pocas producciones incluso en español que hay de estos grandes de la motivación. Y un poco cuando define la motivación la va a entender como decíamos hoy, ¿no? Como este proceso que nos va a dirigir hacia esas metas o esos objetivos. Y aparece este componente también que ustedes traían vinculado a la persistencia, ¿no? Esta cuestión de que instiga y mantiene en una actividad con el fin de cumplir ese objetivo, ¿no? Y justamente el dirigir una serie de recursos para justamente el cumplimiento de esa meta. Yo pensándolo en muchos de nuestros cursos, como muchas veces esas metas las tenemos que también ir construyendo, es decir, cuáles son los objetivos que tenemos para ese curso, cuáles son los objetivos que vamos delineando de aprendizaje también, para que justamente el estudiante también pueda ir regulando, hoy esto que hablamos y que me quedo con el ejemplo de Patricia, ¿no? Regulando también mi expectativa en relación a lo que se espera en relación a ese curso. Bueno, ¿se espera que yo salga de acá ya dominando esa técnica o dominando ciertos conceptos? Y esto es fundamental, o por lo menos se va a ir planteando que en las etapas iniciales, ya sea de un curso o de una actividad, se puedan explicitar. El establecimiento de esas metas, que de nuevo, si bien las puede establecer propiamente el sujeto, son metas que se pueden construir en conjunto también. Bien, esto es un poco lo que planteaba ahí Karina, ese trabajo, es su trabajo de maestría, un poco también desarrollaba esta idea, bueno, no tiene por qué existir esta cuestión como contrapuesta, sino en realidad poder pensarlas con qué énfasis es, en qué contexto, el que una teoría nos puede servir para trabajar en los contextos educativos, ¿no? En particular, que es lo que nos interesa a nosotros. Paul Pintrich, que es este señor, uno de los principales quizá exponentes de lo que es el aprendizaje autorregulado, y en particular con un énfasis en los componentes motivacionales. Él tenía como un interés muy grande en explicar el rendimiento académico. Su teoría después va a trascender muchísimo más la cuestión del rendimiento solamente, pero lo que va a plantear es un marco conceptual que retoma de diferentes teorías motivacionales, justamente para poder, en definitiva, dar cuenta de esa definición anterior que veníamos compartiendo, y que a él en particular le va como a interesar, bueno, en qué medida los procesos de autorregulación del aprendizaje se generan a través de estas motivaciones. Es decir, yo cuando estoy motivado empleo y desarrollo una cantidad de estrategias vinculadas a poder regular mi aprendizaje. Y como venimos charlando, justamente venimos intercambiando, esas estrategias de autorregulación del aprendizaje no es que no vienen dadas, y de hecho son, en contextos universitarios además en particular, necesarias de trabajar. Ustedes venían laburando con el texto de Maldonado, y ahí el texto de Maldonado creo que trae como pila de estrategias que los estudiantes hacen, y al mismo tiempo que requiere
hasta el propio contexto cultural y simbólico de la universidad, y ahí en cada servicio también es bien diferente, desarrollar para poder manejar los diferentes conceptos y técnicas que, como venimos hablando, en los diferentes cursos, ¿no? Nada, también tremendo como desafío vinculado a eso, y esta teoría aporta cosas que me parecen interesantes y que quizás nos puedan servir para pensar eso. En particular, se va a basar en 3 grandes conceptos motivacionales que, como verán, se reflejan en esas teorías, mini teorías motivacionales. En el paraguas que plantea del aprendizaje autorregulado, el componente motivacional, o los componentes motivacionales que él va a plantear, están directamente vinculados con estos 3. Hoy lo hablábamos, ¿no? Básicamente, bueno, yo estoy en un curso X, pongo el inicio a la formación en psicología, como le decía hoy, y una de las cosas que el estudiante muchas veces se pregunta, y que quizá a usted le pasa, es, pero ¿para qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué me sirve el aprender, el ser estudiante universitario en Facultad de Psicología? Esto que nosotros lo elaboramos, por ejemplo, al inicio del curso, y que también requiere un proceso de elaboración propio de ello, decir, para esto evidentemente me va a servir a mí para mi transitar universitario y entender también la propia lógica que implica el ser estudiante en la universidad y en Facultad de Psicología en particular. Lo difícil a veces, como decíamos hoy, construir ese valor, ese sentido, cuando, por ejemplo, un eje central de ese curso es un aspecto práctico, y no lo está. Hoy lo traían ustedes de pique al inicio. Entonces, ¿cómo construir, claro, ese sentido, ese valor para ese estudiante en esa materia, en ese curso particular? Obviamente ahí, lejos de dar respuestas, creo que hay muchas más preguntas que lo que podemos responder, evidentemente, ¿no? Sí, además también, perdona, ¿quién no ha escuchado alguna vez, o también como estudiante, se ha preguntado, ¿no? ¿Para qué me va a servir esta materia cuando me reciba? Pero bueno, creo que es algo propio del transcurrir en las carreras, ¿no? Porque siempre, capaz que lo que uno dice en una materia, eso, a otro le parece fantástica, y cómo esto te va a resolver. Y al revés, ¿no? En otras materias, a otro dice, no, y acá en esto, ¿para qué? Es según el enfoque de cada uno, ¿no? Pero creo que eso es como que, cuando lo trajiste ahí, me acordé de haberlo escuchado de compañeros, o de que me haya pasado a mí cuando era estudiante también, sin duda. Tal cual, Mayra, sin duda. ¿Cuántas veces, sí, nos lo hemos preguntado incluso a veces a nosotros con ciertas temáticas o ciertos contenidos que tenemos que dar también? Bueno, ¿por qué tengo que dar esto? ¿Para qué le puede servir? Pero a ver, es el poder por lo menos ponerlo sobre la mesa y poder plantear este sentido inicial que puede tener para nosotros trabajar sobre ciertos contenidos o sobre ciertas temáticas. Es importante por lo menos como para plantear una referencia para que el estudiante tenga que decir, a ver, esto me puede entonces servir para algo de esto, por lo menos. Pero que sin duda va después de depender un montón de lo que cada estudiante también entienda en relación a eso, a lo que también espera de la carrera, a lo que espera de ese curso, y a su propia vivencia personal, ¿no? A su propia experiencia, sin duda. El otro de los componentes que un poco me parece, como decía ustedes nos fuimos adelantando en varias cosas que fueron trayendo, ¿no? Que tiene que ver con otro de los componentes motivacionales que ha sido como bien importante y bien estudiado, que tiene que ver con la expectativa. Lo que va a plantear básicamente Pintrich y esta perspectiva tiene que ver con, en qué medida en realidad el resultado que yo espero en relación a una tarea o una actividad me va justamente a hacer que yo me vincule con esa tarea, ¿no? Es decir, básicamente en qué forma de lo que yo espero, ya sea si espero tener una buena nota o no, cuánto de eso en realidad me va a impactar justamente en mi decisión de meterme de lleno o no también en esa actividad. Básicamente la expectativa nos lleva a estas dos preguntas, que me parece que también es algo que a veces quizás escuchamos mucho, del cómo espero que me vaya o se puede resolver esta actividad. El de poder resolver esta actividad, como decía, tiene mucho que ver con este componente vinculado a la autoeficacia. Lo que van a plantear un poco ahí los autores es, en la medida que un estudiante sienta
que logra manejar una temática, la expectativa en relación a ella va a ser mayor. Es decir, si yo logro dominar una temática, una actividad, de nuevo, podemos pensar cualquiera, o tomar un ejemplo, X, y que esa actividad la logro dominar, va a generar expectativas de que yo, evidentemente, que me vaya bien, por ejemplo. Dicho así de una manera como tremendamente reduccionista, ¿no? Pero básicamente, el cuánto yo siento que puedo dominar una actividad va a impactar en la expectativa que yo voy a tener en relación a ella. Eso es como un poco como el planteo de este componente, que nada, también ahí se plantea como muy fuerte la relación de cómo esta sensación, experimentar a través de nuestra experiencia como estudiante, la experiencia de ellos como estudiantes, la sensación de dominio, en definitiva, de las temáticas. Retomo de nuevo el ejemplo de Patricia. Va a ser también, por ejemplo, que yo me mantenga o no vinculado a esa actividad, en definitiva. Es decir, cuando yo siento que domino algo, me motiva más porque siento que me va bien, que lo puedo como eso, dominar, me siento competente en términos de lograr manejar, en términos de lograr dominar. Y cómo eso a veces marca, ¿no? La continuidad, ¿no? Digo, ya me perdí, no sé cómo hacerlo, ya he intentado un montón y veo que ahora no puedo, Y muchas veces cómo eso impacta justamente, por ejemplo, en la vinculación ya sea en nuestra materia, y después la experiencia acumulada, cómo muchas veces puede constituir un factor de riesgo para la vinculación en el sistema, ¿no? Entonces, hay algo ahí que incluso también creo que lo leí en el texto de Maldonado que ustedes venían trabajando, me pareció bien interesante, que era con cómo cuál siente que también las técnicas o las actividades que yo sentía que dominaba antes de entrar a la universidad, y que ahora estoy acá y de repente me encuentro con que no. Yo me creía que era bueno en la manualidad, y de repente me encuentro con la clase de Patricia, y digo, estoy en el horno. O sea, resulta que creía que era bueno el manejo de ciertos instrumentos o ciertas técnicas, y resulta que acá no. El contraste, entonces, que muchas veces genera también las creencias que tengo sobre mí mismo en relación a la actividad que se me plantea en diferentes contextos en lo universitario, impacta en esa creencia también que tengo en general sobre mí mismo, ¿no? Y eso, de nuevo, cómo juega en esto del mantenerme o no vinculado a este curso, o en fin, a las múltiples actividades que se nos plantean en los diferentes servicios. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta acá? ¿Reflexiones? Perdón que a veces me entro como en un tubo, perdón. No, a ver si hay alguien más que no veo, puede ser. No, Mayra. No, nada, capaz que en esto que están diciendo acá, pensar si esto que le pueda suceder, que influya en la motivación, cuando hablamos de los objetivos pueden ser más fuertes que estos puntos, digamos. ¿Se entiende? Puede ser que suceda eso, que aunque el punto A, el punto B, estén como derrotando al estudiante, que los objetivos tengan como mayor peso y siga, aunque a veces piense que para qué estoy haciendo esta materia, o esta no puedo porque no me sale, etcétera. Bueno, Pinterest perdón. No, dale. Respondele. No, bueno, justamente Pinterest, una de las, capaz que no me metí directamente en estos componentes motivacionales, pero Pinterest, una de las cosas que incluso más marcaba su desarrollo también como conceptual, tenía que ver con esto del establecimiento de metas. Y el establecimiento de metas tenía que ver con que sean metas realistas. Es decir, si yo me planteo una meta que es demasiado ambiciosa, y tengo la configuración que se da en torno a la meta, vinculado, por ejemplo, al valor, a la expectativa, y ahora voy a explicar también el aspecto, claro, quizá sea el objetivo que me planteo es tan desmedido que, por ejemplo, mi expectativa es muy alta, y cuando voy al cumplimiento de ese objetivo, justamente veo que hay un desajuste entre lo que me propuse, la expectativa que yo tenía, o el valor que yo tenía, y las creencias que yo tenía en relación a poder resolver esa temática. Y a veces, claro, de nuevo, como el objetivo, como ser como la guía, digamos, para el direccionamiento de todos estos procesos, a veces hace que en realidad justamente lo que habría que elaborar, o tenemos que elaborar, o el propio estudiante repensar, es capaz que tengo que replantearme las metas que me propuse y la expectativa que tenía en relación al cumplimiento de esa meta. Que eso, claro, es súper complejo, porque requiere también de un conocimiento personal muy grande en relación a decir, capaz que... No es esto lo que quiero, claro, por eso ahí está el abandono, pero no
a ver, por una cuestión de, me fue mal en 2, 3 materias y abandoné. Quizá en ese proceso replantear los objetivos y las metas, y ahí es donde quizá empiezan a ir por otro lado, ¿no? Como esos estudiantes que inician la carrera pensando qué es lo que quieren, que es odontología o lo de Patricia, o enfermería, y después, bueno, en ese proceso se dan cuenta que su objetivo quizá no era eso. O sea que podría esto influir en repensar los objetivos para cambiar el rumbo, digamos. Sí, incluso yo lo pensaba también como en las metas que yo me propuse, por ejemplo, en relación a la materia que vos das, Mayra, y decir, bueno, capaz que yo me propuse aprobar la materia de tal forma o cursarla de tal manera, y en realidad cuando me di cuenta de la complejidad que era, ¿no? Y justamente se dio ahí un desfasaje entre lo que yo me propuse o las expectativas justamente que yo tenía en relación a tu materia, y me doy cuenta que capaz que tengo que, en el proceso, regular justamente eso y decir, bueno, a ver, vuelvo a revisar cuáles son mis metas o mis objetivos en relación a lo que pretendía esta materia, de nuevo, y ver justamente mis expectativas, y bueno, capaz que no es tanto, no era ese objetivo que me propuse el que de repente podía llegar a lograr con las estrategias y las experiencias con las que yo cuento. Es decir, que no lo Claro, puedo o sea, cumplir de esa manera. Y es como que, redireccionar. sí, ahí entiendo, y ahí me pongo en el lugar del estudiante y digo, ¿y quién le explica al estudiante todo este proceso que está transitando, no? ¿Quién lo guía en todo esto? Nadie, es libre, sucede la vida misma. Sí. No hay nadie que le esté explicando lo que le está pasando, ¿se entiende? O sea, lo estoy mirando como desde afuera, observando al estudiante en el proceso que vive. Bueno, ahí Silvina, hoy cuando comentaba la experiencia, me traía como a pensar el cuánto también a veces en los cursos en los que estamos podemos desplegar instancias en las que o se puedan charlar sobre estas cosas o se puedan desplegar otras cosas que no tengan directamente que ver con el contenido en sí, sino con lo que rodea el trabajo sobre esos contenidos o el curso, ¿no? Lo cual, de nuevo, es como si para otra cosa más vamos a sumar al ser docente. Bueno, quizá no, pero es como si en qué medida, si entiendo que esto juega en los procesos de aprendizaje de los gurises, puedo traer algún tipo de dimensión para pensar, ¿no? De relación bueno, qué es lo que esperamos nosotros en relación a ellos, a este curso, y cómo ellos puedan también ir viendo, decir, bueno, los tiempos que tengo para dedicarle, mi manejo sobre la temática o sobre los recursos que me implica manejar para esta temática también. Pero más bien claro, a eso, a que los objetivos que el estudiante se plantea, y que capaz que en este mismo ejemplo, que yo me fui como allá al extremo, de poner, de que redireccionar objetivos sería abandonar la carrera porque no sería como eso lo que quiere. Y vos lo bajaste más capaz que a lo de la materia. Bueno, Claro. pero el estudiante también se puede estar planteando esto. ¿Me exigí mucho por la materia o será que tengo que dejar esta carrera y agarrar otra? Tal cual. Voy a eso, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Que el estudiante también lo puede manejar por cualquiera de estos lados. Es que, de hecho, es tal cual. A ver, esto que decís, Mayra, sí, yo me fui capaz de repentemente al curso como para bajarlo un poco más, pero en realidad ese impacto que me puede generar a mí la experiencia en ese curso, y incluso Tinto lo va a plantear, bueno, el acumulado de esas experiencias, sí, me pasó con Mayra, después me pasó con Lucía, me pasó con Alicia, y bueno, justamente el empezar a ver que quizá no me va tan bien como yo me había esperado, ¿no? Esto de la expectativa, o no estoy logrando cumplir las metas, los objetivos que me había planteado, capaz que entonces esto no es lo mío. De hecho, bueno, el estudio de María Míguez, que ella, los primeros estudios que se hicieron en motivación en nuestro país, si Marina no fue la primera, anduvo ahí, los hizo en ingeniería, y una de las cosas que veía era, los gurises de ingeniería llegaban creyendo que eran unos fenómenos en matemática y en cálculo, y se la llevaban por delante, y de repente cuando entraban en la materia de cálculo 1 decían, no puede ser, no la salvo, años para salvarla, y cómo esa materia, como vos decías, Mayra, esa materia hacía que los gurises se replantearan todo su esquema, todas sus creencias acerca de esto que venimos planteando, ¿no? La autoeficacia y la expectativa en relación a esos cursos, y decir, yo andaba volando y ahora no le pego una. Y muchas veces eso tiene un peso tan fuerte que termina incidiendo en la vinculación. Entonces, hay un componente ahí, tal cual en relación a cómo se regulan esta cuestión de las metas o los objetivos,
y al mismo tiempo estos componentes que venimos charlando hasta ahora, la expectativa y el valor, que de nuevo una experiencia acumulada muchas veces, de nuevo, puede llevar, por ejemplo, a esta desvinculación del sistema educativo, en particular del ámbito universitario, ¿no? Yo a veces hablo del ámbito del sistema educativo en general, porque de nuevo, también esto en educación, en otros niveles educativos, juega también como mucha fuerza. Diego, ahí Perdón. está Paula y después yo quería comentar algo. Dale, arriba. Paula, dale, estabas primero. Bien. No, quería ver esto de, por ejemplo, de cómo hablábamos hoy de el tema de, ay, ya se me pasaron todas las ideas, pero cómo nosotros también, qué es lo que nos motiva si es la nota, y de esto también que lo tenemos tan como en ese inconsciente, que pasa que, bueno, si nos va bien en esto de, bueno, llegar a esa nota, es, bueno, estamos por el buen camino, y es eso, porque nos va bien. Y después de ir, yo por ejemplo, a mí me iba, personalmente me iba bien, y después yo dije, me tendría que haber ido un poco mal en las materias, porque creo que también a mí, por ejemplo, me motiva a veces cuando no puedo, o sea, tengo un decir, bueno, perdí esto, y llevo un proceso más de esto de la responsabilidad en uno, ¿no? Y de que uno tiene que, todos tenemos diferentes tiempos como para poder, capaz que en ese tiempo no pude cumplir con esto de aprender, entonces lo llevaba a todo esto de los modelos y demás, de cómo nosotros vamos motivados siempre por eso, bueno, nos va bien y si nos va mal, y también es el tiempo y cómo nosotros también estamos vamos a decir, con esa inteligencia de poder decir, no tener esa presión, decir, tengo que hacerlos en tantos años y me tiene que ir así, y después decir, estoy perdiendo años y me está yendo mal, dejo, no dejo, es lo mío, es eso como esa persistir básicamente para poder lograr. Entonces, estaba como pensando en todas esas cosas que también están jugando, ¿no? Que nos juegan por tanto básicamente del de afuera de esto, de esas presiones que tenemos inconscientemente, y después de nosotros hacernos esto de responsables, ¿no? De nuestros aprendizajes. Entonces estaba viéndolo ahí, con un poco de todo lo que estaban hablando. Bien. Yo hago cortito, Diego, porque bueno, no sé cómo vas, pero en realidad yo me quedé pensando dos cosas, ¿no? Por un lado esto de, bueno, esto es lo que de alguna manera vos traes de lo que puede hacer que el estudiante de alguna manera pierda esta motivación, que tiene que ver con cuestiones de cómo él se plantea sus, ¿no? sus expectativas, sus objetivos, pero a mí, y ligado a esto que traías de ingeniería, y posicionando del otro lado, del docente, ¿no? Esto lo sabemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que un poco creo que Mayra lo traía por ahí, ¿no? Y yo pensaba, yo creo que hay algo que circula ahí también que tiene que ver cómo los docentes y la institución se posiciona ante esto. ¿Lo saben? ¿No? Porque, no sé, capaz que justo hay alguna de las carreras, química, por ejemplo, en donde claramente posiciona al estudiante en un lugar de no vas a poder con esto. Es más, la mayoría de la apertura de los cursos pasan por ahí, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto de, bueno, si nosotros sabemos cómo nosotros nos posicionamos ante el saber, o cómo lo valoramos, es algo que se pone en juego en cómo el estudiante lo va a sentir. Nosotros, un grupo chico, capaz que podemos trabajar, pienso, ¿no? Estoy pensando en voz alta, esta cuestión de cómo el estudiante a un fracaso, ¿no? Algo que no le fue como esperaba, lo podés trabajar. Ahora, cuando son muchos, yo pensaba si no hay algo también esto de, bueno, ¿qué se puede esperar? ¿No? Como armar muchas veces cuestiones de fichas o de evoluciones, ¿no? Generales que permitan capaz manejar desde esos lugares. Me pregunto si es viable, porque dejarle solo al estudiante esto de te tenés que dar cuenta en un proceso reflexivo es muy difícil. Me pregunto si los docentes podemos tomar algo de esto desde algún lugar. Capaz que no hay respuesta, pero lo dejo para pensar, ¿no? Es interesante en realidad eso, Virginia. Yo, no sé, creo que claro, el cómo, a ver, cómo nosotros también de nuestro lugar podemos como habilitar también por ejemplo, a tener esta reflexión acerca de las creencias. No sé, yo ahora te escuchaba y pensaba, capaz que justamente nosotros en los mensajes que damos, ¿no?
clase de 700 estudiantes, y esto que vos decías, vinculado a ingeniería o incluso en química, de cómo, claro, los mensajes que damos terminamos como acotando muchísimo a las personas a las cuales parece que estamos dirigiendo ese curso, ¿no? Entonces, hasta en definitiva también parece que hay de fondo en ese discurso una cuestión elitista de que hay unos pocos que pueden manejar o dominar estos contenidos y hay otros que no. Claro, si yo justo caigo en el que no, marché, y si lo ponemos en una dimensión mucho más macro, eso atenta incluso contra la democratización del conocimiento y en definitiva los que tanto hemos peleado en la Universidad de la República, que tiene que ver con el acceso justamente a ese capital cultural, ¿no? Que de hecho parece que lo hacemos elitista. Y eso lo elaboramos en estos mensajes, me parece que vos ahora decís, Virginia, ¿no? Que en qué medida eso, bueno, podemos también, por un lado, en esto de los mensajes, y por otro lado, después en las propuestas concretas que damos, es decir, las evaluaciones que planteamos, las tareas y las actividades como, nada, cotidianas también que planteamos a los estudiantes para vincularse con esa tarea o ese curso con el que nosotros estamos laburando, ¿no? Evidentemente, si pongo cierto tipo de actividades que yo sé que de esos 30 o 40 que tengo van a solamente acceder 3 o 4, y el mensaje implícito incluso que estoy dando es, che, yo la verdad laburo para este grupo, ¿no? Y el resto, bueno, que haga lo que pueda, y si dejan, lo lamento, no es cosa mía, pero cómo en realidad eso, desde quizá prácticas y mensajes más macro, más generales, hacia el grupo, podemos impactar, ¿no? Podemos jugar. Ujú. Me lo tomo también como para pensar y me hiciste llevar directamente a eso, a muchos de los cursos en los que también laburo, ¿no? Ujú. Están Alicia y Milton. Sí, yo lo que quería, sobre todo esto de lo que la materia filtro de los primeros años o del primer año, que en realidad funcionan así, pero no es porque sean materias. Creo que además ahí hay un tema de la expectativa que no se condice con la posibilidad, o sea, en dónde está situado el estudiante es lo que le cuesta más entender para tener o no la expectativa de poder o no afrontar una evaluación final o lo que sea de que se apruebe el curso. Y por más que por la Facultad de Medicina se hacen cursos adjuntos, introductorios o de nivelación o de todo lo que quieras con el primer año, hay cursos que siguen siendo o sea, que los estudiantes no terminan de entender la lógica de la materia o algo que hace que no les vaya bien. Entonces, ahí del tema de las expectativas, los docentes sí tienen mucho que ver en el tema, no por sesgar y decir de acá no van a poder pasar, sino exactamente, son contenidos más difíciles o más abstractos, bueno, acá ustedes, ¿a dónde están parados? Y eso es el problema que justamente en los primeros años es lo más difícil porque es donde hay más numerosidad. Entonces, hay una discordancia ahí que es difícil. Nosotros igual tratamos de hacer los grupos lo más chicos posible, igual son como de 50 ahora, eran de 20 hace unos años, pero de tener un acompañamiento, pero el tema está en la expectativa que después va generando una serie de frustraciones sobre el tema. Sí, y ahí, incluso ahora con esto que traías, Alicia, claro, yo enseguida pensé, digo, claro, también todo lo que demanda el ingreso a la universidad en términos, hoy lo hablamos, socioculturales, ¿no? Hoy por suerte, o por lo menos a mi entender, por suerte estamos en un contexto en el cual tenemos muchísimas primeras generaciones de familias metidas adentro de la universidad, lo cual también es un logro en términos de expansión de la universidad, en términos de acceso por lo menos. Ahora, claro, cuando empezamos a mirar un poco más para adentro, decimos, bueno, después quiénes son los que también se logran mantener. Y bueno, quizás los que se logran mantener muchas veces son los que justamente el contexto cultural del cual provengo es muy parecido
y a nivel, de nuevo, simbólico y de signos y símbolos que hay dentro de la universidad son los que son más o menos parecidos a lo que está en mi familia. Digo, sí, más lejos. Mi madre maestra, y más o menos algunas cosas como estaban todo el tiempo en la vuelta. Y bueno, y cuando entré a la universidad, sin ir más lejos, hay muchas de esas cosas que también están en la vuelta. Hablar de resúmenes, hablar de analizar información, es algo que estaba muy presente en mi cotidiano. ¿Qué pasa cuando en realidad, y sabiendo cómo hoy es el acceso a la universidad, cuando eso no se da? Entonces, esta dimensión que traes, Alicia, para pensar, y que creo que se desprende también de parte del intercambio que venimos teniendo, es, claro, cómo en realidad puedo impactar justamente, primero, en esa acomodación cultural al inicio de la formación, y cómo logro impactar también y construir estas expectativas de lo que venimos hablando en relación también a lo que la propia institución le pide a estos gurises cuando ingresan a la universidad. Temón, ¿no? Es tremendo temón. Y además después la discusión política interna de los propios servicios para decir, vamos a destinar los recursos, por ejemplo, a hacer esa acomodación, llamémosle sociocultural, en términos bioskianos si se quiere, pero vamos a hacer esa acomodación. Esa discusión está tremendamente presente, por ejemplo, en nuestra facultad, cuando decimos, bueno, pensamos en los recursos para inicio de la formación de psicología, materia que engloba a casi 2.000 estudiantes y que requiere más de 45 docentes, decir, bueno, vamos a tener 45, 50 docentes que favorezcan todo esto que venimos hablando en términos de poder tener un acercamiento y favorecer los vínculos con los estudiantes, poder generar procesos, ahora que estamos hablando de motivación, bueno, que los gurises se enganchen, se motiven, encuentren un valor, un sentido a la formación universitaria en Facultad de Psicología. ¿Vamos a destinarlo? ¿No lo vamos a destinar? ¿Nos interesa eso en términos institucionales? Digo, de nuevo, ahora estamos hablando de la motivación, pero es inevitable poder generar ese marco para poder pensarlo, ¿no? Porque de hecho son los problemas con los que hoy estamos, los desafíos con los que hoy nos estamos enfrentando. Destinamos más recursos para, por ejemplo, generar todo esto que queremos generar. En fin, no me quería ir tampoco capaz que tanto, pero justo ahora que se mencionó me parece importante charlarlo. Milton. Sí, yo en realidad no voy a dejar que no te vayas sobre esa rama, ¿no? Porque creo que es el centro de todo esto. Incluso estaba sacando algunas cosas como para pensar así, ¿no? En voz alta y en este intercambio. El tema que plantea Pinterest, ¿no? El tema del afecto, él lo plantea en lo vincular frente a las tareas, ¿no? Pero con todo esto que estamos hablando, y justo en este curso, ¿no? Cómo los docentes nos vinculamos con el estudiante y que el estudiante se motive, o sea, coloquemos al docente dentro de este vínculo de afecto, ¿no? Que se pueda el estudiante ver motivado por las reacciones o por la postura docente frente al conocimiento. Esto que hablaba, ¿no? Y de química, de ingeniería, bueno, si no saben, mala suerte, es problema de ustedes, a un docente con otra postura. Sumado a esto, a esa masividad que tú hablabas de psicología, que también la tiene medicina, que la tiene enfermería, casi todas las carreras del área de salud, bueno, de la universidad, podríamos decir, a esta altura, que están todas como que desbordadas. Esta postura de docente frente al conocimiento, ¿qué tiempos tiene para dedicar para que el estudiante se pueda motivar con su postura? O los 35, 40, una hora, o si podemos decir 2 horas, ¿sí? Para que el docente pueda intentar a comenzar una construcción de conocimiento con una generación de 2.000 estudiantes y después no lo ve más. ¿Cómo motivamos desde allí, justamente con esto último que tú planteabas, si en este contexto no se destinan dineros para esos 50 docentes que precisas para el primer año, por ejemplo, ¿no? Sí, el tema de la expectativa también, que lo traía Alicia, vinculado en este caso al bagaje de conocimientos que traen de secundaria. A nivel general hay una flexibilidad muy grande de todo el sistema educativo y están llegando estudiantes a la universidad, que también lo planteabas, primero, generaciones primeras o segundas ya en estos años de familiares universitarios, pero con mucha debilidad en la formación.
en la construcción de bagaje de conocimiento, la construcción de conocimiento y de forma de construir el conocimiento. Lo traía Alicia en eso que plantea, que se ha planteado medicina y muchos otros servicios, de dedicarle un semestre o un año a reforzar lo que tendría que venir fortalecido de otros sistemas. Y no digo que se perdió porque nunca se pierde, pero se atrasa el tiempo escolar que tienen para la currícula universitaria. Porque lo que está pensado en 6 años tenés que hacerlo en 5 porque uno tenés que retomar o pararte en otro. Entonces, todo este tema de la motivación, como que las 3 partes o 3 partes, no lo dice, sí, partes, componentes, que dice Pinterest, como que se entrelazan, obviamente, pero que en el centro y en el fondo está justamente lo vincular docente y estudiante, y lo vincular de ese binomio, pero con el contexto económico. Porque hoy está muy partido en 2 aguas, eso vincular, porque el docente no puede con esta masividad. Pero bueno, hay que buscar formas y alternativas. Ese es un poco lo que tú planteabas de rediscutirlo, entender de fondo cuál es el problema y rediscutir lo que hace psicología, que lo están haciendo varios servicios, de posicionarse en, bueno, acá decía, vamos a abrir las carreras para que realmente haya una accesibilidad, que la accesibilidad, además de que sea universal, sea de calidad. Ahora, si abrimos para que todo el mundo diga soy universitario y la calidad va cayendo, se complica un poco la ecuación. Entonces, creo que ahí hay una discusión que sí, que la mantiene obviamente todos los sectores públicos, y la universidad pública de nuestro país en particular está allí, ¿no? Esa discusión. Nada, eran cosas así que se me vinieron con esto de Pinterest y lo que aportaban todos ustedes. Bien. Hay una que no puedo dejar pasar porque me parece que está buenísima. No sé, igual si hay más. ¿No? Bien. Que esto que vos decías, Milton, de Chiroleu, también una argentina que ha discutido mucho esta cuestión de la democratización del acceso, y dice, bueno, ya estamos en una segunda ola de democratización que tiene que ver con la calidad, en definitiva. Porque si logramos abrir las puertas, estamos todos de acuerdo con que tenemos que, bueno, o tratamos de estar todos de acuerdo en que tenemos que estar todos los que quieran y puedan, vengan para acá. Pero en términos de calidad, seguimos encontrando, y todavía estamos bastante lejos en la universidad, de generar, ¿no? la misma calidad para justamente esa diversidad tan grande que hoy tenemos en los diferentes servicios, ¿no? Lo cual, de nuevo, como decías, implica también el destinar recursos para poder justamente, bueno, hacer algo con esas diferencias, porque en definitiva, como decía, bueno, una de las estrategias que se ha encontrado a nivel también internacional, o incluso en algunos servicios, es, bueno, entonces generamos una especie como de, no de preuniversitario, pero sí como de ¿cómo se llama? Como de ciclo de introductorio, que en facultad se hace una semana y genera mucho vínculo, y en clave de vinculación con la facultad está genial, pero en términos de el acercamiento de ciertos bagajes, quizá a veces ni siquiera tanto conceptuales, porque evidentemente todos nos metemos de cero, digamos, a cosas que son muy nuevas, pero sí en términos de lo que hablábamos, de los manejos como de esto, de manejar un Zoom, de manejar un texto, ¿no? un Word, un PDF, un saber descargar algo. Y eso, nada, genera también como eso, una discusión en torno a, bueno, vamos a destinar recursos para eso, o qué vamos a hacer entonces con los ingresantes, sabiendo que al interno estamos reproduciendo ciertas desigualdades que vienen ya de mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, dije, no me voy a enganchar tanto con eso, pero al final nada, parte me parece también de la discusión cuando hablamos de este tema, que entiendo que es el ser estudiante también, así que no podemos no mencionarlo. Milton mencionaba el tema del afecto, que no llegamos justo a conversarlo, pero tiene impacto también mucho de esto que venimos hablando. El afecto, Pinterest, al estar tan interesado en cómo se generaban, qué componentes motivacionales se jugaban también en el rendimiento, él una de las cosas que planteaba es el afecto vinculado al componente emocional, y en particular a la ansiedad, que también quizás algo que nos pueda resonar, la ansiedad ante las pruebas. Después incluso lo terminé operativizando. Básicamente, cómo en realidad los gurises, cuando se enfrentan a situaciones de evaluación, pasan demasiada ansiedad y mucho nerviosismo, que justamente termina impactando después en cómo encaran la temática, ya sea en cómo encaran el dominio de la actividad, como después el resultado. Y hay uno de los desafíos también que yo pensaba en relación
a este componente particular. Claro, lo importante es que nosotros en la propia universidad generemos sistemas de evaluación que, por ejemplo, que coherencia con la forma en la que elaboramos cotidianamente la materia, ¿no? También nos enfrentamos a gurises que nos dicen, pero me hiciste preguntas o me pusiste una modalidad de evaluación que no se condice cuánto en realidad cuando me enfrento a diferentes actividades y evaluaciones, me generan una respuesta emocional específicamente vinculada a la ansiedad, ¿no? Sí, Patricia. Estás muteada, me parece, Patricia, ojo, no te escuchamos. Perdón, era No, para ahí, avisarle sí. a Virginia que pusiera a grabar porque se había cortado la grabación. Sí, lo que pasa es que me echó, pero ahora me echó, entonces se paró, pero ya sigue. Gracias. Bien. Entonces, el componente afectivo, eso tenía mucho que ver con básicamente como la evaluación frente a las situaciones de prueba, ¿sí? O de tareas que justamente la demanda que les pedimos muchas veces en las actividades está o muy desfasada o incluso los autores ahí lo van a plantear como que también se articula ahí sí con aspectos como que pueden tener que ver con un rasgo fijo, perdón, rasgo fijo no, como un rasgo vinculado a la ansiedad, es decir, que yo sea ansioso, y el hecho de ser ansioso muchas veces cuando me pongo frente a este tipo de situaciones me genera mayor ansiedad. O vinculado al estado, es decir, estas situaciones particulares de evaluación me generan un estado de ansiedad. Y justamente una cosa que plantean es, bueno, podríamos laburar en esta clave, es decir, o actividades que sean cercanas a las que nosotros en cotidiano trabajamos en el aula, por ejemplo, y que a la hora de enfrentarme a esa actividad o a esa evaluación no sea tan disonante con lo que venimos trabajando, básicamente. El efecto, aparte, bueno, eso seguramente también usted, o capaz que conversando con muchos de los estudiantes, ¿no? El efecto que tiene la ansiedad cuando nos enfrentamos cuando se enfrenta a una situación de evaluación, o cuando nosotros nos enfrentamos a una situación de evaluación es mortal, esa sensación de paralización y de sentir que dominabas algo, te enfrentaste a esa situación y no puedes encararla, es como bien fuerte, y a veces es una sensación que muchas veces, hoy hablamos con cálculo 1 de ingeniería, que quizás no tiene tanto que ver, pero que en algunas materias o en algunas actividades puntuales, en ciertos servicios son como muy clásicas y que aparecen con mucha fuerza, ¿no? Bien, no sé, Virginia, ¿estamos bien? Sí, Diego, estamos, son mal de 8:15, pero lo que te queda, usalo. Sí, si no podía redondear acá. Eso no. Queda una partecita. Dale, terminá esa parte y nosotros reacomodamos el próximo encuentro, porque igual en 15 nosotros tampoco. Ellos van a. Habrás visto que hubo mucho intercambio, por lo tanto, está bueno. Así que lo de. Bueno, vamos arriba. Bien. Yo hace un ratito les mencionaba, ¿no? En realidad la perspectiva de Pinterest habla del aprendizaje autorregulado, y dentro del aprendizaje autorregulado tienen énfasis puesto en los componentes motivacionales, como recién comentábamos, y todos como el espectro de cuestiones que pueden impactar o influir en esa motivación, pero también tiene un foco puesto en lo que es las estrategias de aprendizaje autorregulado. Básicamente él, y en realidad el equipo, cuando trataban de entender, bueno, qué cosas pueden estar explicando el rendimiento académico, evidentemente la motivación podía ser uno de los factores que jugaran, pero había algo que incluso después la investigación lo iba a también mostrar, que las estrategias que uno desarrollara para el vínculo con el aprendizaje y tenían un impacto justamente muy, muy fuerte en los procesos de aprendizaje, y también después se iba a encontrar en el rendimiento académico. Básicamente, va a entender el aprendizaje autorregulado, como un poco tomaba la definición ahí, como ese proceso activo, y esto va a partir de la base de un sujeto activo y
dueño, digamos, entre comillas, de su aprendizaje, ¿no? Es decir, que no justamente un sujeto pasivo al cual se le deposita un contenido, sino que el sujeto justamente pueda tomar ciertas riendas acerca de ese proceso. Por eso es que lo va a traer esta idea de este proceso activo y constructivo, ¿sí? Que justamente a partir de ese establecimiento de metas, como hablamos hoy, va a dirigir una cantidad de recursos. Y ahí en realidad lo que va a plantear también es una serie de fases que ahora lo vamos a ver, en donde básicamente, bueno, nosotros activamos una serie de conocimientos, activamos una serie de creencias, como hablamos hoy, activo también mi motivación, y después hay una serie de fases en donde, bueno, después activé mis conocimientos, activé mi motivación, y después empieza un proceso de monitoreo y de regulación, por ejemplo, de ya sea mi motivación, de mis condiciones, es decir, más de lo que es el plano de mis creencias o del establecimiento de metas que estuvimos hablando hoy, y también de mis propias conductas, ¿no? Y hoy también estuvimos hablando bastante de los factores contextuales y ambientales. Bueno, Pinterest los pone a jugar y a veces quizá lo lleva a veces muy también a lo que el propio sujeto puede hacer en lo que tiene acción, digamos. Por ejemplo, en lo que es la regulación o el trabajo sobre los aspectos contextuales o ambientales, y bueno, cuando me enfrento a cierto tipo de desafíos, cuando me planteo una meta, bueno, ¿qué cosas puedo hacer, por ejemplo, para llevar a ese cumplimiento? Entonces ahí vamos, o sea, va a ir desde aspectos tan concretos como manejar mi tiempo y espacio, ¿sí? No sé si a ustedes les pasa, pero yo hay ciertas cosas, por ejemplo, en mi espacio, cuando me pongo a laburar y me planteo terminar sobre un trabajo, digo, bueno, si mi escritorio no lo tengo ordenado, o ciertas cosas del espacio no están en cierto orden, como que me cuesta a veces como enganchar. Va de esos aspectos tan concretos hasta otros, como por ejemplo, poder pedir ayuda cuando la necesito. Lo lleva como a esos diferentes planos. Él incluso, una de las cosas que va a plantear es que en tanto yo logre estar como motivado, ¿sí? En base a estos componentes que venimos conversando, más estrategias de autorregulación del aprendizaje voy a emplear, es decir, si yo siento, por ejemplo, estoy en una materia, en un curso que siento que es muy importante, que tiene mucho valor, ya sea para la materia, para la formación en sí misma, como para lo que tiene que ver con el hacer profesional, digo, y esto además me interesa, voy a dedicarle una cantidad de recursos vinculados a poder, como hacer las actividades que se me plantean ahí, ¿no? Me acuerdo en psicología pasaba mucho con de repente teoría psicológica, que es una de las primeras materias que acerca el campo de la psicología propiamente en términos de disciplina a los estudiantes. Entonces ahí los gurises veían como un primer acercamiento a la disciplina, entonces priorizaban esa materia en relación a todas las demás y en general los enganchaba mucho, porque justamente empezaban a trabajar con el psicoanálisis, con el conductismo, con psicología sistémica y eso los recontra enganchaba. Y muchas veces incluso en el propio referencial, el inicio de la formación en psicología, traen justamente como para esa materia, en muchos casos, ¿no? Hay muchas singularidades, muchas individualidades, obviamente, cómo en realidad desplegaba una serie como de estrategias y de formas para poder como, meterse en la materia, que era diferente a otras que quizá, justamente eso, no los motivaba tanto porque quizá no tenía un vínculo tan directo con el hacer, por ejemplo, de psicólogo, por poner un ejemplo. Y eso, de nuevo, me parece interesante para de nuevo pensarlo en relación a cada uno de nuestros cursos, es decir, cuánto en realidad logramos también trabajar, como venimos charlando, en relación a favorecer la motivación, y cómo eso sabemos que puede impactar en este involucramiento, en el despliegue de ciertas estrategias para regular ese aprendizaje, ¿no? Eso, como plantearlo por ese lado y pasar capaz que a este cuadrito que ya son y 20, que voy a ejemplificar un poco esto que charlábamos ahora, que me parece como, esto está en el capítulo que les compartimos ahí, que es más del desarrollo conceptual de todo esto que venimos como viendo. Va a plantear entonces que en esto de la autorregulación del aprendizaje podríamos como identificar diferentes fases, solo capaz que por poner ejemplo de una y no profundizar en todas. En un primer momento, esta idea de poder anticipar, planear y activar. Entonces, en cada uno de los diferentes componentes que venimos charlando, que están vinculados, por ejemplo,
al vínculo con una tarea y la motivación, va a decir, bueno, nosotros, por ejemplo, podríamos, frente a un curso o a una actividad que se me plantea, por ejemplo, plantear una meta, como decíamos, sobre un objetivo vinculado ya sea a mi aprendizaje o lo que quiero lograr en esa materia en particular. La delimito en algún punto. En términos motivacionales, bueno, voy activando también cómo mis creencias acerca de mi autoeficacia vinculadas a esa tarea o a esa actividad. Siento que la puedo dominar, creo que la puedo dominar, no creo que la puedo dominar. ¿Qué expectativas tengo en relación a ella? Después, un plano más vinculado al comportamiento, es decir, bueno, en términos como de lo que voy a hacer, ¿qué me va a implicar esta actividad? ¿Qué cosas son las que tengo que hacer o destinar para el cumplimiento justamente de ese objetivo que me propuse con esa materia? Y después el contexto de esto, básicamente el ejemplo que ponía recién, que seguro muchos o muchas también les es cercano, de preparar también mi entorno de cara a la actividad que voy a hacer. Nada, me parece de esto interesante el poder como identificar estas diferentes fases y en realidad cómo eso justamente puede jugar en los procesos que vienen haciendo nuestros estudiantes y al mismo tiempo poder pensar en dónde quizá generar algún tipo de intervención. Es decir, bueno, por ejemplo, capaz que en el plano más de activación, esa primera parte, tengo que seguramente muchos de nosotros lo hacemos y es parte justamente de meternos en los temas, es activar los conocimientos previos que hay acerca de eso que vamos a laburar, construir esto que hablamos hoy, cuáles son los objetivos que nos vamos a plantear para esta actividad o para esta materia en particular, qué es lo que vamos a esperar, hoy hablábamos de las expectativas, bueno, qué es lo que voy a esperar de este curso, que se logre también. Y después las diferentes fases que tienen más también como, por ejemplo, la fase de monitoreo control es, bueno, es poder ir viendo cómo voy con esto. Y al mismo tiempo, si tengo que, por ejemplo, replantearme, hoy hablamos, replantearme las metas, replantearme, por ejemplo, quizá los objetivos que me propuse para con esa materia o esa actividad. En fin, como da como un panorama que a mí por lo menos me ha ayudado como a también identificar también en qué momento puedo intervenir. O de repente también ver cuando algunos estudiantes plantean cierto tipo de situaciones o de problemáticas, bueno, en qué toda esta historia puede estar y cómo podemos justamente como destrancar o poder laburar sobre eso. Nada, de nuevo, como una forma más como de aproximación también para pensar la temática. ¿Hasta acá alguna cuestión de esto? Ya veo que aparte estamos ya 25. Traía como para compartir algunas de las cosas que capaz que ya venimos hablando y no voy a profundizar, pero básicamente el cómo ciertos procesos motivacionales se vinculan, por ejemplo, con el rendimiento académico, que como un poco también veníamos charlando, a ver, se relaciona, esto por lo menos se ha estudiado en términos más de metodología cuantitativa, en términos estadísticos, hay una relación. Ahora, el efecto que tiene, cuánto explica, por ejemplo, el rendimiento académico, la motivación no cumple un rol central, claramente. Y sí, de repente lo cumple más las estrategias que emplea un estudiante para las actividades que realiza. Hoy veníamos hablando de la motivación y la autorregulación también como algo muy contextual. Por lo tanto, cierto tipo de estrategias van a servir para cierto tipo de materias y para cierto tipo de actividades y otras no. Y eso también es importante y es algo en lo que nosotros podemos como a veces incidir en el sentido de decir, che, capaz que si la evaluación tiene que ver con múltiple opción, la estrategia vinculada a cómo me voy a aproximar a esa actividad tiene que ser diferente y no puede ser, por ejemplo, quizá más de un análisis crítico. De hecho, en facultad nos ha pasado, a veces trabajamos mucho en el análisis crítico y la reflexión y después terminamos con una evaluación, esto es clásico en facultad, y terminamos con una evaluación de múltiple opción. Nada, la estrategia sabemos que para esa actividad puntual quizá no es el pensamiento crítico, pero sin embargo nosotros queremos desarrollarlo y lo queremos fomentar, porque de hecho es parte también del acervo de lo que queremos desarrollar como estudiantes que favorezcan o que desarrollen como estudiantes de la formación. Y ahí nos plantea muchas tensiones vinculadas a, claro, lo que tenemos que lograr en términos institucionales o cómo podemos evaluar y cómo nos gustaría también que sea, nada, el encuentro y el aprendizaje con la temática que estamos laburando, ¿no? Muchas veces nos encantaría que 700 estudiantes hicieran un informe, pero ¿quién los corrige? Tal cual.
Sí, más lejos era 110 parciales para corregir de desarrollo, en realidad, por ejemplo. Pero bueno, tiene que ver con esto. Claro, Optamos por no. hacerlo así Suerte en pila. y suerte, estamos en eso. Pero es tal cual, de nuevo Perdón, Alicia, vi que tenías ganas ahí de plantear algo, capaz que... Dale. Quería, vos pusiste acá relación positiva entre motivación y rendimiento académico, y en Facultad de Medicina se hizo todo un seguimiento de varios años de cómo se habían comportado en los primeros 3 años de la carrera, y eso sirvió de base para establecer el régimen de previaturas del Mirá. plan 2008, porque no, teóricamente en ese ciclo, los primeros 3 años, no había previaturas y los estudiantes avanzaban en los cursos, pero después no podían salir de ahí. Era una trampa prácticamente. Entonces se hizo ese estudio, eso también fue. No es sobre motivación, sino sobre eso mismo de lo que hablábamos, de las expectativas. Las expectativas eran diferentes porque a lo que demostraba su rendimiento, por ejemplo. Porque Claro. se seguían presentando a los exámenes y entonces ahí se propuso una forma de previatura que mejoró eso. ¿Y el sistema de previaturas en qué consiste? O sea, propiamente... Tú tenés que haber aprobado una unidad curricular antes de hacer una de segundo que tenga que... O sea, antes no tendría... antes tú podías hacer, salvo el primer semestre que lo tenías que aprobar, después entrabas en un ciclo que era 2 años y medio y podías hacer la última unidad curricular, o la primera, o... Eso. Bueno, en facultad estamos también en ese viaje, recientemente también metiéndonos en el sistema de previaturas, que también ha generado con los estudiantes una larga discusión, ¿no? En relación a esto que mencionamos hace un rato, vinculado, parece que ponemos filtros, ¿no? Pero que el objetivo en este caso, como vos decís, trae una intencionalidad que es pedagógica en un punto, de decir, bueno, y de regular esa expectativa, es decir, ¿cómo te voy a permitir que te expongas en realidad como a una relación con un saber que de repente requiere de un laburo previo que hasta el momento quizá no se ha logrado, ¿no? Y esa, de nuevo, también como discusión ha estado como bien presente también en facultad. Me acuerdo y seguro esto es parte en muchos de los servicios, me parece que se viene dando justo en estos últimos tiempos, ¿no? Desconozco cómo vienen cada uno de los servicios, pero me consta que ha sido un tema. Bien, esto un poco creo que lo hemos comentado, y me quería enganchar también con esto, en realidad, que más allá, esto lo veníamos planteando también, de cómo en realidad también, no solamente vinculado a lo que es el rendimiento académico, que un poco lo traía en la diapositiva anterior, y que esta perspectiva ha puesto un poco el foco ahí, sino también en esta cuestión que es un problema que tenemos como bastante grande en la universidad, que se nos va cerca del 30-40% de los estudiantes en el primer año, lo cual es una locura. O sea, y qué pasa en realidad bueno, institucionalmente, cómo básicamente favorecemos, hoy hablamos mucho en lo institucional, cómo favorecemos justamente esos espacios de cercanía y de referencia, y al mismo tiempo del trabajo sobre los contenidos que puedan facilitar un mejor ingreso también a los contenidos que se van a dar en forma posterior. Tinto ahí se ve que hizo un camino ahí como interesante en sus producciones, arrancaba hablando quizá como de aspectos motivacionales como mucho más abarcativos, y a lo último, que es el trabajo del 2001, que en realidad es una conferencia que él dio, que está muy, muy interesante, que fue la que les compartí. Claro, habla de estos componentes motivacionales vinculados a la persistencia, a las expectativas, a la autoeficacia, todo esto que venimos charlando, pero cómo esto tiene un efecto justamente en la permanencia, que un poco lo charlábamos hoy también. En particular, él en esa conferencia tiró un par de líneas que a mí me dejaron pensando también en relación a la propia práctica que venimos haciendo en la universidad, ¿no? Él hablaba de comunidades de aprendizaje.
que quizá tengan que ver con en qué medida, por ejemplo, nosotros institucionalmente podemos, por un lado, entre los propios docentes generar como el trabajo sobre ciertas temáticas de diferentes abordajes, ¿no? Y que eso al estudiante, cuando va pasando por los diferentes cursos, hay una cosa que le resuena, que le es cercana y no le es extraña cada vez que entra a un curso diferente, ¿no? Y esta idea también de favorecer, por ejemplo, como estudiantes avanzados o incluso algunos docentes puedan generar estos espacios que ustedes hoy traían, de espacios más chicos, en donde nada, se genere un vínculo mucho más cercano y de referencia, y al mismo tiempo de aclaración de muchas dudas que quizá, como hoy hablábamos, ¿no? En contexto de masividad, se complica muchísimo de abordar, ¿no? Entonces ahí los planteos distintos me parece que tiran como algunas líneas para pensar, por un lado, la motivación, y en esta clave también de permanencia y de vinculación con la institución educativa. Veo que ya son 1:30, en realidad es interesante, porque en realidad esta pregunta, que la puse al final, creo que fue la que atravesó básicamente todo el encuentro de hoy, así que nada, de mi parte, agradecerles este rato, este intercambio que para mí ha sido como una experiencia nueva y al mismo tiempo como muy interesante también para conocer otras situaciones de otros servicios que si bien nuclea el área de la salud hoy, como decían, también hay diversidades muy grandes, ¿no? Entre servicio y servicio, y fue muy, muy interesante también escuchar esa perspectiva de otros servicios, así que de nuevo muy agradecido por el encuentro. Gracias a ti, la verdad que estuvo muy bueno el intercambio de hoy. Sí, totalmente, agradecerte, es un tema que nos motiva mucho en general a los docentes, ¿no? Es un tema de los difíciles de trabajar, siempre es corto el tiempo para trabajar este tema también, pero bueno, creo que nos llevamos un montón de cosas como para seguir trabajando, ¿no? Y bueno, veremos por dónde vienen, capaz que alguno toma por ahí alguna de las cosas para pensar, pero agradecerte tu tiempo, tu gana de compartir, y tu pensamiento, ¿no? Que también está bueno. Un gusto, de verdad. Gracias de nuevo por la invitación, Alicia, a Virginia. Un placer, de verdad. Bien. Por ahí quedó mi mail, igual cualquier cosa se lo piden a Virginia de nuevo o Alicia. Cualquier cosa, a las órdenes. Sí, bien. Bueno, y a ustedes gracias que siguen ahí, sosteniendo. Nos estamos viendo el jueves que viene. Vamos a mandar algunos mensajecitos para ir pensando, porque bueno, recuerden que tenemos el encuentro que viene, y después ya vienen 2 para ustedes de trabajo, de pensamiento, entonces tenemos que organizarlo, ¿no? Pensamiento y organización del boceto de trabajo. Entonces vamos a ir mandándole algunos mensajecitos como para ir pensando cómo seguir y organizarnos, ¿sí? Sí, yo soy más, más así. Tienen que tener el tema definido porque si no, no les va a dar el tiempo. El tema, o por lo menos la línea en que van a trabajar. Y en qué grupos, o si quieren juntar los grupos, o ese tipo de cosas, porque si no van a estar muy, muy atravesados por el tiempo y es una pena. Porque además, como ya dijimos, la riqueza que tiene este curso en sí es que es el primero que se hace con observaciones en general a través de la virtualidad. ¿Ah? Bueno, creo que está bueno que el tema y que vean cómo lo proyectan en para el trabajo, que también es real que podemos ir ajustando el trabajo en función de las cosas que se van dando, ¿no? Creo que eso también es parte de ir amoldando, porque bueno, tenemos un modelo de trabajo que viene de una forma de trabajo también, pero podemos ir amoldándonos también a lo que ha sido nuestro propio curso, ¿no? Entonces capaz que también lo podemos ir charlando en función de lo que ustedes van pensando, ¿no? Porque creo que en este momento estamos todos construyendo. El otro día yo hablaba de Dios, le digo, no, estamos armando cosas, pensando cosas, entonces lo importante es poder hacer ese pequeño movimiento, aunque no esté todo cerradito, ¿no? Pero por lo menos capaz que no va a quedar cerrado, pero a partir de las observaciones y de todo lo trabajado acá,
tirar algunas ideas, ¿no? En las que andamos. Me parece que capaz que también podemos generar como esos movimientos, ¿no? Pero bueno, ustedes vayan como haciéndose alguna idea, ¿no? Entre lo teórico, lo que se trabajó acá y las observaciones. ¿Sí? Vamos a dividir seguramente el espacio que viene en 2 tiempos, con bastante tiempo para trabajar eso. ¿Sí? Bueno, muchachos, gracias Diego, y nos estamos viendo la semana que viene. Milton, comunicate con tus compas y nos vemos más adelante. Mandame mail, Milton, si no podés entrar, mandame mail. Ya te respondí, viste que te respondí, porque estás entrando en el curso equivocado, Milton, por eso no estás pudiendo entrar. Es el que me abre en ese link, me fijo cómo entrar. Pero qué raro porque está oculto. No está oculto. Se ve. Pero lo oculté el día que dijeron eso, lo oculté. Entonces, la magia de la virtualidad. Cosas para arreglar, así, que nos surgen. Muchas gracias a todos, a Diego y a ustedes. Y a todos. Gracias. Gracias. Chao. Muchísimas gracias, que pasen bien. Chao. Chao. Chao.